Bienvenidos al Trono de Dios Maranatá. Vamos a iniciar una nueva lista de reproducción y esta vez vamos a ir al centro neurálgico de la experiencia religiosa desde el prisma, desde el punto de vista de la psicología. La psicología que tantas veces ha sido denostada o marginada dentro de las ciencias eclesiales, actualmente no es que esté en boga, es necesaria y es fundamental. Pero más si cabe en este siglo XXI donde tantas sectas, tantas falsas doctrinas, falsos profetas están pululando hoy en día por las redes y precisamente lo que hacen es deformar la conciencia cristiana, la identidad cristiana y no dar una verdadera formación de la experiencia religiosa. Y esto ha llevado a tantas almas hasta el día de hoy a grandes momentos de confusión, de rabia, de solapamiento, de inquietudes extrañas, de experiencias místicas donde no hay misticismo real, de actuaciones, vamos a decir, incoherentes. Comenzando por las mías, durante tantos años aquí empecinado y obsesionado vamos a decir, una experiencia religiosa mal vivida por una psicología mal aplicada. Es decir, la psique, que en griego sabemos que significa alma, no tenemos que eludir que es lo más importante que hay en el ser humano, corpus et anima unus est, pero el alma, desde luego, es el que da vida, movimiento al cuerpo, el que hace que el cuerpo realmente reciba esa dignidad de hijo de Dios a través, ¿no?, del Espíritu Santo de Dios. Pero es el alma el que recibe las gracias celestiales para dárselas y entregárselas al cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es quien da vida al alma y el alma al cuerpo. Una vez le pregunté a un profesor de teología si esto podía decirse así, esta cadena, ¿no?, de Dios al alma y del alma al cuerpo, a la materia. Bueno, pues es esta cadena descendente y al mismo tiempo ascendente en la fe católica, porque el cuerpo sepultado de Cristo resucita de entre los muertos y asciende a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Bueno, pues esta psique, como digo, esta alma es la que todos tenemos que experimentar, esta fe revelada por Dios en los tejidos más profundos de nuestra psique, de nuestra alma, que ya no es solo el pensamiento, sino también el mundo de los afectos, las emociones, cómo nos vivimos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestras esperanzas de futuro. Es decir, todo confluye y todo de algún modo es como una gran lección de la vida para que el Señor nos conceda cada vez más estabilidad y más madurez a nuestra fe católica. Bueno, pues nos vamos a acercar a esta psicología dentro de este gran tema que es la actitud religiosa, sus tensiones y su estructura. Y voy a seguir un trabajo realizado en una versión española de Miguel Herrero, Antoine Bergot, ¿no? Antoine Bergot. Mi francés es bastante malo. Y bueno, pues este hombre, este psicólogo, esta persona dedicada tantísimos años de su vida a todo este mundo de la psicología, en ningún momento nos dice que la principal psicología es esta, es la Santa Cruz de Cristo, con todo el amor, con todo el esmero, besar las llagas de Cristo, Cristo crucificado, adorarle cada día, ser uno con Él, vivir en Cristo, ser de Cristo y para Cristo, por Cristo, con Él y en Él, y el Santo Rosario. Es decir, la psicología jamás va a estar reñida, va a desplazar o a desechar las oraciones, la piedad, los ritos sagrados, los sacramentos, la vida de la iglesia espiritual en todos los sentidos. Pero sin embargo sí que nos va a acercar a nivel personal para saber dónde estamos, cómo ubicarnos ante la experiencia religiosa y cómo adentrarnos en nuestra propia mismidad, que dicen los filósofos, ¿no?, en nuestra psique personal, para poder trascender, dar sentido y significado a las experiencias de fe que habitualmente vivimos en el día a día, de lunes a domingo, 24/7. El Espíritu Santo de Dios desciende y tantas veces lo hace bajo la forma que tengo aquí en el fondo virtual, ¿no? La forma de cruz, que la pongo ahí para que todos los demonios ya huyan y se dispersen en cuanto vean la cruz, digan, uy, esto no es para mí, este contenido visual no es para mí. Bueno, pues vamos a adentrarnos. Como digo, los vídeos no son para entretener, no están hechos con grande técnica ni con con grande aparato de efectos especiales de ningún tipo, sino que son para formar. Las personas que quieran recibir enseñanza católica y formación cristiana católica, pues este es uno de los cientos de canales buenos que hay en la red, pero desde luego uno de los que hace una apología seria también para rechazar y luchar, refutar las falsas doctrinas de los falsos profetas que hoy pululan a través de las redes
que desde luego malinterpretan la doctrina, malinterpretan el magisterio, malinterpretan la sagrada tradición, malinterpretan la fuerza y la virtud y la esencia del papado, malinterpretan al romano pontífice, a su magisterio, malinterpretan la comunión real y plena con la Iglesia Católica, ¿no? Y tantas veces lo que hacen es rechazar con rabia, con irracionalidad, con comportamientos y con palabras que no son de Dios y que proceden de una psicología desviada, desequilibrada, una psicología, es decir, un alma que está siendo perturbada por los demonios. Porque aquí se trata de esto, al final. ¿De qué te sirve saber mucha psicología si no eres capaz de expulsar demonios? Bueno, la psicología te tiene que ayudar a vivir la teología, la experiencia teologal, el encuentro vivo con Cristo resucitado en tus días. Pues vamos a por ello, queridísimos contertulios o auditores o oyentes de este canal Trono de Dios, Maránata, ven Señor Jesús, pero ven a nuestros corazones, ¿eh? No tengas tanta prisa en llegar a la tierra porque, vamos, llevas 2000 años esperando la paciencia de Dios en nuestra salvación. De lo que sí tienes que tener prisa, Señor, y pedirle, ¿no? Con denuedo, con fortaleza, con viveza, es que venga a tu corazón. Maránata, ven Señor Jesús, ven a mi corazón y concédeme la gracia de ser cada día más puro, más casto, más libre de los demonios, del mundo, de la carne, para poder dar testimonio de la verdad, testimonio de la luz, testimonio de la gracia santificante de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde? En su iglesia, en la comunidad eclesial, en la vida de los sacramentos, la confesión sacramental y la Santa Eucaristía especialmente, para que mi psique, mi racionalidad pueda unirse, pueda abrazar la fe verdadera y única, auténtica que nos salva. Bueno, pues vamos a iniciar este trabajo hablando de la actitud religiosa, de sus tensiones y su estructura. Es verdad que es un capítulo que ya viene este psicólogo religioso hablando de otros fenómenos y de otros contenidos de psicología, pero yo me quiero centrar en esto, en la actitud religiosa y en la experiencia religiosa como tal. Bueno, en los dos primeros capítulos, dicen aquí de este libro, estaban consagrados a formas espontáneas de religión, la percepción de los signos del mundo que remiten al otro, es decir, hay como una fe, hay una estructura pística, decía Unamuno, creo que era el filósofo, que está en el ser humano. Todos creemos en alguien, creemos en algo, ¿no? Pero no hablamos de esto ahora, y a quien llaman, ¿no? En la religión se llama Dios. Dios como término equívoco, es decir, se puede llamar a Dios de diferentes maneras. Pero a continuación nos hemos detenido, dice, en el estudio de los motivos afectivos y pasionales que proyectan al hombre hacia su Dios, en una demanda insistente de ayuda y de satisfacción. Aquí está hablando de los motivos afectivos y pasionales que tiene cada ser humano para dirigirse a ese Dios al que considera, ¿no? Un ser supremo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es totalmente otro, es alius, ¿no? Completamente o algo diferente a lo que yo soy como criatura, contingente, temporal. Es algo que es eterno, es un alguien que es eterno, que me escucha, que sabe de mí, que conoce, que es poderoso, que ha creado el universo, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas condiciones, también estos motivos afectivos y pasionales, los dejamos también, dice en ese otro capítulo, que no vamos a dar en esta temática, en estos contenidos de esta lista de reproducción. En los dos primeros análisis, y cosas que son muy importantes, si Dios quiere, y con el tiempo, pues también hablaremos de ello. Pero ahora nos vamos a limitar a constatar que la religión, en el sentido plenario del término, es un asentimiento personal que trasciende estos movimientos religiosos espontáneos, consagrando al asumirlos de una manera deliberada las primeras intuiciones que hasta entonces habían quedado mudas. Es decir, todo lo que el hombre puede percibir, ¿no? Con sus sentidos, así de primeras, como sentir en su alma que todo tiene un porqué y un para qué, y que no estamos aquí por azar, ¿no? Y que tampoco dependemos del sentimentalismo, del romanticismo con el que veamos hoy la vida, porque mañana te puede suceder algo que te da un cataclismo ahí mental y parece que todo se va, ¿no? Y todo se muda. No estamos hablando tampoco de la experiencia que no sabe todavía determinar o poner contenido a quién es Dios, quién es esta deidad para ti, cómo te influye a ti personalmente, sino que está hablando de que va más allá, trasciende a todos estos movimientos que son espontáneos y naturales. ¿Por qué? Porque el hombre es religioso por naturaleza, esto lo reconoce toda la ciencia humana y toda la ciencia divina, claro está, y que esta religio, este unirnos a Dios,
en espíritu y en verdad, es decir, religare, que es unir la libertad determinantemente, conscientemente a Dios nuestro Señor, ¿no? Al Dios que se te revela, que se te da como el totalmente otro, que te da un horizonte de deseabilidad, ¿no? Un horizonte siempre de deseabilidad abierto y al mismo tiempo que es inmanente a ti. O sea, trasciende tu ser por un lado, pero también es inmanente. Bueno, esta fenomenología de las religiones está bien y todo el mundo la tiene. Es un movimiento espontáneo de todas las culturas, de todos los hombres, de todos los tiempos, pero y que de algún modo después han ido concretando, ¿no? En religiones concretas, con doctrinas, con ritos, etc. Pero de primeras es como que aquí esto se queda mudo. Dice, con confianza y lucidez, la religión toma a su cargo las creencias heredadas de la sociedad, ¿vale? Y decanta los sentimientos y las necesidades naturales. Esto es evidente. Hasta aquí estamos de acuerdo. Y básicamente estoy de acuerdo en el 100% de todo lo que dice este psicólogo porque es de perogrullo, pero hay que diseminar, como decir, hay que desentrañarlo, ¿no? Diseccionarlo, hay que realizar una cierta cirugía para dar a entender esto a cualquier persona, ¿no? Que pueda acercarse también a su experiencia religiosa. Estos vídeos son para que cada uno descubra, como digo, a nivel psicológico dónde está, cómo se encuentra, ¿no? De cara al Señor y realmente si está teniendo una experiencia religiosa vital real y no un sucedáneo, un simulacro o un engaño del maligno, que es lo que está sucediendo hoy. La falta de discernimiento es porque hay una falta de formación de la propia conciencia y una falta de autoconocimiento de la propia psique, y de cómo interpretar las experiencias personales, que cada uno tiene las suyas, en su vida cotidiana, en su vida, en su historia, que es única, es única. Bueno, pues a esta religión personal reservamos el término psicológico de actitud. Es decir, no es la religión de algo que se queda mudo, de algo que se queda abstracto, de eso que llamamos Dios, pero no sabemos muy bien qué es. No, aquí vamos a hablar de la experiencia de la actitud religiosa en tanto y en cuanto me afecta a mí. Es decir, brota de mí, nace de mí. Es algo que me personaliza, que me configura, que me confecciona, ¿no? Que me conforma a esa deidad a la que yo me dirijo, a la que yo quiero escuchar, a la que yo quiero sentir y experimentar en mis días, en el tiempo que me ha tocado vivir. Bueno, pues a esto se le llama actitud, que es una religión personal, personal. Es decir, si no hay una religión personal y concreta, directamente no hay religión. No hay religión. Habría incluso, fíjate, pecado de religión o ideología de la religión. Ideología de la religión. Pero, o comunitarismo abstracto, fanático y sectario de la religión. Pero no es la experiencia que Dios quiere. Dios que nos ha hecho libres y nos ha hecho con esa creatividad absolutamente fascinante, que cada uno tenemos pues eso, un rostro, unas huellas dactilares, una voz, una historia, un génesis y tendremos un destino único, ¿no? En sus manos, siempre en su santa providencia. Bueno, pues este Dios te va a configurar con él de forma personal. Y a esto le vamos a llamar actitud a nivel psicológico en las tesis, ¿no? Que de algún modo refrenda la Iglesia. Estos, vamos a decir, doctores o psicólogos están de algún modo acogidos y son enseñados por los seminarios y los formadores y los rectores en la Iglesia Católica. No estoy dando ningún tipo de material o contenido que no sea de algún modo aprobado por las autoridades eclesiásticas. Bueno, pues esta actitud, distinguiéndola por lo tanto de la experiencia primera que hemos hablado, que sería algo mucho más abstracto, y de los movimientos religiosos espontáneos y motivados. Es decir, que ahora me siento bien y creo porque he tenido esta prueba y he visto este signo, tal, no sé qué. Bueno, sí, pero a lo mejor mañana, de repente, si solo se basa en los motivos afectivos y pasionales, pues eso se puede venir abajo como un castillo de naipes o como una torre de Babel porque te has construido probablemente un Dios también a tu imagen y semejanza, que es otra forma de entender la religión desde el punto de vista del ídolo, ¿no? O mucha gente que entiende la religión, por ejemplo, para atacar al otro, para defenestrarlo, castrarlo, aniquilarlo y decapitarlo. O sea, para que el prójimo, en vez de ser prójimo, sea realmente un peligro, una amenaza constante con el que le tienes que contrariar, ¿no? Y la apologética, en vez de ser una apologética
cristiana católica, de propuesta, de tener la iniciativa también y la creatividad, con astucia, como dice el Señor, como las serpientes, pero con la sencillez de las palomas, es decir, sin imponer, sin machacar, sin destruir, sin denigrar, sin faltar a la caridad, con juicios de difamación y de calumnia, cosa que mea culpa, mea culpa, mea culpa, he realizado durante tanto tiempo también en mi vida. Bueno, pues este camino, como digo, de autoconocimiento y de ver que la religión te personaliza y es algo personal, también te tiene que llevar a comprender que la apología cristiana tiene que ser realmente eso, cristiana, basada en la caridad. No se puede explicitar y expresar la verdad de las cosas sin la caridad, y la caridad tampoco jamás irá acompañada de mentira. Por lo tanto, la caridad también es exponer siempre la verdad, pero hacerlo con los medios de salvación, con los modos, las maneras y el justo momento que Dios tiene para cada uno, ¿no? Bueno, pues ya queda claro la actitud, la religión es personal, y esta actitud religiosa es lo que estamos introduciendo para hablar después de la experiencia religiosa. Veremos que es muy interesante todo este mundo de la psicología, porque al final se trata de hablar de tu vida, de tu vida. Tú puedes conocer mucho a Cristo y hablar mucho de Cristo, pero el Señor también te dice, sí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, hay que ver hasta qué punto Cristo se configura contigo, se amolda, tú te amoldas a él, mejor dicho, y tú dejas que él te configure con su Espíritu Santo, ¿no? Como el orfebre a su vasija, ¿no? O el panadero a esa masa para hacer un buen pan. Bueno, es él el que nos tiene que amasar con las manos del Verbo y del Espíritu Santo, del Verbo de Dios, de Cristo y del Espíritu, para configurarnos al Padre, configurarnos y parecernos y ser cada vez más imagen y semejanza de Dios. Bueno, la actitud religiosa, seguimos, personal, no resulta simplemente de la desmitificación de los motivos religiosos espontáneos, sino que ha de pasar por el símbolo del Padre. Es decir, aquí te está diciendo que no solo hay que dar menos cobertura a la, vamos a decir, a lo que tú has vivido en cuanto al nivel emocional, yo creo porque sí me pasó esto. O sea, un día cada uno interpreta, ¿no? Y un camión atropelló a no sé qué persona y yo estaba detrás y justo a mí no me atropelló. Bueno, pues desde ese día tengo este motivo religioso espontáneo. Bueno, tienes que desmitificar eso, porque el camión te puede atropellar al día siguiente a ti, ¿no? O sea, es decir, la experiencia del mal psicológico, del mal moral, el pecado, del dominio que tiene también el Satanás sobre ti cuando decides pecar mortalmente, y te quedas naufragado y a expensas de que Cristo de nuevo te rescate y te salve, ¿no? Y todos los signos espontáneos que tú vayas viendo en tu vida, que tú a veces interpretas que son signos de Dios, pero simplemente hay que desmitificarlos, porque ahí no hay doctrina y no hay vivencia de Dios en cuanto a la praxis tuya personal. Entonces, bueno, por un lado te dice eso, hay que desmitificar esos momentos religiosos espontáneos, ¿no? No darles tanta importancia para llegar al momento cumbre, que es conocer si yo realmente estoy realizando una experiencia religiosa verdadera en mi vida cotidiana, ¿vale? En mi vida cotidiana. Y posteriormente, que es mucho más importante aún, una vez desmitificado estos motivos que tantas veces malinterpretamos o no interpretamos correctamente del todo, adecuadamente, como conviene, bueno, pues es pasar por el símbolo del Padre. Y esto es psicología, y no solo psicología, es espiritualidad pura. Sabemos que Cristo es el primero, que además no solo es perseguido y atacado, ¿no? Por los fariseos, los saduceos, los escribas del tiempo, ¿no? El pagano de turno, porque Abba, papito, está llamando papadito, está dirigiéndose a Dios Padre Todopoderoso con un sentimiento filial indescriptible, o sea que antes en la historia jamás nadie se había atrevido a pronunciar, y ese símbolo al mismo tiempo, disculpen, está en nuestro interior como un ADN espiritual, en toda la estructura de nuestra psique. Se podría decir la antropología humana nace con esta impronta del Padre, que es quien ha confeccionado nuestro ADN. Nuestro ADN no solo habla en términos físicos, ¿no? O psicosomáticos, sino espiritualmente. Somos criatura, somos criados. Dios Padre nos ha criado. Entonces, este Padre, que es quien revela, nuestro Señor Jesucristo nos lo revela como Padre. Dios es revelado como Padre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu. Ahí está la Santísima Trinidad, único y eterno Dios.
Bueno, pues esta revelación de la Santísima Trinidad, como creyentes, como cristianos, la recibimos, pero tenemos que saber qué experiencia estamos realizando nosotros del Padre, y cómo es realmente esta experiencia religiosa, porque es fundamental. Si no pasamos por ella de forma adecuada, sin dar saltos, sin realizar atajos o sin desviarte de caminos o irte por colinas tortuosas o por valles, pues eso, que te dan tentaciones de irte por allá, pero donde no estás realizando una experiencia verdadera de la filiación divina, que el don de la filiación, para que no sepa, el sentirse, el saberse, el sentirse y el ser consciente de que has sido hijo, que eres engendrado, genetos, ¿no? Es el verbo de engendrar, hemos sido engendrados, dados salud por Dios a través del bautismo, para ser otros Cristos, para ser hijos en el Hijo, es decir, alter Christus, hijos en el Hijo. Y esta experiencia de filiación, pues ¿cómo la podemos vivir? Yendo por el camino recto y estrecho, maduro, adulto, para poder realmente entablar esa relación cordial, buena, santa, fructuosa, consciente con Dios nuestro Señor. Bueno, instaurando así, por lo tanto, un lazo nuevo entre el hombre y Dios. Hay que pasar por aquí, ¿eh? Hay que pasar por aquí, por el símbolo del Padre, salvaguardando la distancia y la alteridad establecida, por supuesto, entre ellos, a pesar de su íntima unidad. Es decir, está hablando de la distancia, claro, Dios es Dios, solo Dios es Dios, y nosotros somos hombres, criaturas, ¿no? Pero criaturas que ahora ya han sido selladas por el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, y que vamos a ser, ¿no? Si Dios quiere, llevados a la gloria celestial, o sea, ahí es nada, ¿no? Todos tenemos acceso al Padre, creo que es Efesios 2:4, todos tenemos acceso, 2:9, todos tenemos acceso al Padre por Cristo en el Espíritu. Esta experiencia filial es esencial, ¿no? A nuestra psique. Y este lazo de filiación que expresa aquí este doctor, bueno, permite que Dios se afirme plenamente como tal Dios y diviniza al hombre sin privarle de su condición humana. Y está la clave, ¿no? El divino intercambio maravilloso de toda sana teología, de toda santa y sana experiencia religiosa. Dios nunca va a desechar tu humanidad, a despreciarla, todo el contrario, ¿no? Gratia non defecit, sed perfecit natura. La gracia de Dios siempre te va a perfeccionar la naturaleza. Nunca va, a pesar de ella, te va a poner de lado, no, no. El Señor va a tomar toda tu naturaleza, incluyendo, fíjate, todas tus taras, tus neurosis, tus problemas, incluso tus patologías graves, tus psicopatías de todo tipo, para realizarte, ¿no? Ese proceso quirúrgico de la vida espiritual te va a ir llevando, te va a ir desarrollando el don de la filiación divina, para que cada vez más seas más divinizado sin perder ningún átomo de tu condición humana y por lo tanto dando la mejor versión de tu humanidad, ¿no? Ante Dios, como ese reflejo que eres, ¿no? Esa imagen y semejanza de Dios que somos cada uno de nosotros. Y cada uno tiene los dones ya dados por Dios a nivel natural para crecer en sobrenaturalidad. Todo lo natural debe crecer en estatura, sabiduría y gracia dentro del ámbito de lo sobrenatural. Y en aquí está el quid de la cuestión, el fulcro, el centro de la experiencia religiosa, ¿no? Todo lo que Dios ya te ha dado y cómo tú puedes corresponderle con tu humanidad, con tu condición humana, para también devolver a Dios lo que es de Dios, ¿no? En la filiación, el deseo de Dios se transforma en presencia ante Dios y las peticiones vitales que le eran dirigidas se convierten en responsabilidad consciente ante el reino del Espíritu. Está precioso, ¿no? El deseo de Dios ahora ya no es solo un deseo, como que yo deseo alcanzar a Dios o estar con Dios o saber de Dios, sino que ya es una presencia y por lo tanto ya sé de Dios, ya estoy ante Dios. Dios ya está obrando en mí. Aquí ya comienza la persona, la psique, a pensar de diferente manera la religión. Ya no es una teoría, ya no es una hipótesis, ya no es una tesis, ya no es una filosofía más, no es un juego de palabras, no es una intuición, no es una abstracción, no es un conocimiento meramente humano, sino que es una presencia divina que afecta ya a tu humanidad. Por lo tanto, Dios comienza a transformarte, ¿no? Maravilloso. San Agustín dice, cuanto más afecto en las cosas de Dios, en las cosas sagradas, más efecto.
Es decir, el afecto a Dios hace que ese efecto se produzca. ¿Cuál es el efecto? Que vas a crecer en estatura, sabiduría y gracia. Que tu personalidad se va a ir fraguando y va a ir creciendo en las manos mismas de Dios y vas a ver los frutos, ¿no? Los frutos los vas a ver, el 100 por 1, ¿no? Y la vida eterna, el 100 por 1 y la vida eterna. Es impresionante, ¿no? Vivir en las manos de Dios, vivir en la presencia de Dios. Ya no es un deseo meramente, que lo pueden tener todas las religiones paganas, en el fondo tienen un gran deseo de Dios y se quedan ahí porque la presencia de Dios ya va por otros canales. Pero el cristiano católico puede decir que los canales, es decir, los medios de salvación, los sacramentos, el sacerdocio, la jerarquía, sucesión apostólica, la vida de la gracia sacramental es real y concreta y por lo tanto está presente. Como presente está el Santísimo Sacramento del altar. Por eso es maravilloso, ¿no? Nuestro deseo de estar con Dios ya se ha cumplido en el misterio de la encarnación. Hemos recibido a Dios en nuestro seno, como la Virgen María, por la fe, por la escucha de la palabra y por la fe hemos recibido en nuestro seno, en nuestro interior, en nuestra vida íntima, en nuestra alma, en nuestra psique, hemos recibido a Dios mismo. Y en esta relación íntima con Él y personal, en este lazo de filiación, es donde comienza la oración a ser vital, a ser viva, a ser cotidiana, a ser fructuosa, porque estás constantemente en esa vitalidad, esa novedad eterna que es Dios, que en ese reino del Espíritu te hace responsable. Te hace responsable, es decir, te hace responder ante la invitación que Dios te hace con su presencia. Su presencia es tan real que te está diciendo, ven a mí, te invito para que estés siempre conmigo. Soy tu Padre, yo soy tu Padre, soy quien te he engendrado, quien te he dado a luz, ¿no? Y conmigo y en mí vas a tener todo lo necesario para que tus peticiones vitales, para que tus inquietudes, tus miedos, tus, tus logros, tus alegrías, tus tristezas, tu matrimonio espiritual con Dios, pues se vaya desarrollando con normalidad, es decir, con fe, esperanza y caridad. Pues qué maravilla. Esto es solo la introducción, pero vale la pena, ¿eh? La actitud religiosa, por lo tanto, vamos a definir ahora, vamos a dar un pasito más. Ya hemos hablado del símbolo del Padre, la importancia que tiene, del don de la filiación, la importancia que tiene, y de cómo esa presencia te hace responsable de tus actos de fe ante Dios y ante los hombres, y que seremos juzgados por estos actos. Por lo tanto, no hay teoría, aquí hay práctica, son actos, actos concretos, es historia real, son hechos y no palabras, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, como dice el refrán. Por lo tanto, deja tras de sí la religiosidad ingenua, esta actitud religiosa de los primeros estadios de la evolución psíquica del hombre, que San Pablo los describe, ¿no? Perfectamente, ¿no? Cuando el hombre, pues, idolatrizaba, ¿no? Las cosas materiales de este mundo, los astros, los árboles, los animales, las flores, ¿no? La fauna y la flora y todo lo que tú quieras, pero ahí no estaba Dios, ¿no? Estaban las obras de Dios, pero no es Dios. Bueno, pues naciendo paso a paso a partir de la resolución de las tensiones y conflictos sucesivos, aparece como una forma religiosa diferenciada y altamente personalizada. Esto es fundamental, ¿vale? Altamente personalizada. Es decir, la experiencia que yo, Lorenzo, puedo tener de Dios en la vida de la Iglesia, en la fe católica, siendo una fe común, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, es única, está personalizada de forma religiosamente personalizada, es decir, religare y religere, ¿no? Yo elijo a Dios y Dios me ha elegido a mí. Y mi libertad se abre a la gracia de Dios y la gracia de Dios me invita a seguir abriéndome a Él siempre, ¿no? Entonces, en este configurarse, en este crecer y desarrollarse con Cristo, en la vida misma de Cristo, una verdadera vida en Dios, es donde encontramos realmente que la personalidad va configurándose con una verdadera actitud religiosa. Y es decir, que tu experiencia es única, tu experiencia religiosa es incambiable, no se puede, se puede compartir, se puede anunciar, la puedes testimoniar, pero es tuya. Y Dios quiere que sea así, que sea tuya. Por eso Cristo cuando llamaba a los apóstoles le llamaba uno a uno, no le llamaba, ¿no?, de 8 en 8, ¿no? Y no, por tu nombre te llama el Señor. Y tu nombre es el que está escrito en el libro de la vida. Y eres tú el que personalmente tendrás que dar respuesta de los dones y de los talentos que Dios te ha dado de forma personal. Por lo tanto, ahí no es la fe de toda la iglesia, la fe comunitaria la que te salva, no, no, es tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, vete en paz, ¿no? Que es la fe de la iglesia, es la fe que Cristo te invita
a acoger y a profesar y a testimoniar, pero es tuya, es decir, tienes que hacerla tuya. Es el apóstol el que sigue, es el discípulo el que sigue al maestro, pero le sigue con sus propios pies, con su propio corazón, con sus propias dudas, inquietudes, incertidumbres, pasiones, pecados, todo. Ahí estás tú. Entonces, en este camino es bonito, ¿no? Ver que la actitud religiosa nunca se puede comparar con la de otros. Tampoco te puedes perder o difuminar en el grupo, en la colectividad, en la comunidad misma cristiana. Claro que tienes que tener un sentimiento de pertenencia impresionante. Pertenezco al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia triunfante, purgante y a la peregrina actual que ama a Dios, que quiere adorarle, que quiere, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, quiere adorar a Cristo y darlo todo, ¿no? Dar lo mejor de sí para que Cristo sea conocido, sea honrado, sea amado en este mundo, ¿no? El reinado social de Cristo. Pero esto al final eres tú personalmente el que Dios te va a pedir cuentas, ¿no? De los dones que te ha dado. Y esta actitud religiosa, por lo tanto, está altamente personalizada. Identificando, por otro lado, la verdadera religiosidad con la actitud religiosa, tal como la entendemos, ojo, o sea, aquí se está identificando la verdadera religiosidad con la actitud religiosa. ¿Por qué? Porque sin actitud religiosa no hay verdadera religiosidad. Y aquí hay muchísimos fantasmas o muchas falsas, vamos a decir, muchas drogas, muchas cosas que no van bien dentro de la experiencia religiosa, porque no son actitud religiosa, porque no han calado en la persona, no han llegado a lo íntimo de tu intimidad, no han transformado tu día a día, tus costumbres, tu etos, tu ética, tus actos externos, los hechos, ¿no? Y no solo palabras o pensamientos, sino los hechos. Por lo tanto, la verdadera religiosidad, ojo con la actitud religiosa, en cierto modo se identifican. Tal como lo entendemos, somos plenamente conscientes, el cristiano, el católico, de optar por una interpretación que milita contra una corriente muy difundida en los estudios de la psicología de la religión. Esta toma de posición no podemos justificarla enteramente en tanto que psicólogo, pero no hemos dejado de apoyarla, al menos parcialmente, en razones válidas. Es decir, está hablando de que en tanto y en cuanto un hombre verdaderamente con actitud comprometida, religiosa, ejerce, ¿no?, en conciencia, actos religiosos verdaderos, bueno, ahí se está dando una verdadera religiosidad. ¿Por qué? Porque se está conformando esa persona, ¿no? La cosa es que, claro, si te conformas en una doctrina falsa y acabas siendo sectario y manipulador y chantajista, lo que tú quieras, o interesado, ¿no? Acabas siendo una religión mundana, por lo tanto no es verdadera religiosidad. Eso es tu problema, ¿no? Y ahí hay que también diferenciarlo. No todas las actitudes religiosas aparentes son verdaderas, verdadero espíritu de religiosidad, ¿no? Bueno, pues seguimos. De la tradición judeocristiana, por una parte está claro que nos sirve de guía, perdón, no que nos sirve, sino que nos sirve de guía la tradición judeocristiana, donde Dios ha querido revelar sus promesas y sus dones, que son irrevocables, no como sabemos al actual, ¿no? Este neo-Israel inventado por políticos, sino realmente a todo lo que es el pueblo, el trayecto de providencia divina y de manifestación en los profetas, en los escritos sagrados, al pueblo judío que Dios ha querido, donde Dios ha querido revelarse, ¿no? A los semitas. Bueno, nos enseña que la verdadera religión se establece en un trabajo de purificación de las idolatrías espontáneas. Esto es maravilloso, o sea, saber una experiencia religiosa verdadera con una actitud verdadera, lo primero que hace es acabar con los ídolos. Disculpen, es destruir los ídolos, ¿no? Y esto sabemos muy bien, el Baal, ¿no?, y el becerro de oro y todos los falsos profetas, ¿no?, de este y del otro, son los que son desterrados siempre con la palabra de los profetas y con los hechos. En la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento se ve clarísimo, ¿vale?, cómo la idolatría tiene que ser expuesta para ser derrocada, ser aplastada, ser despreciada. Pero de algún modo también, por otra parte, está la psicología dinámica, dice, ampliando el campo de su problemática, nos muestra que entre el hombre y sus valores esenciales no existe armonía preestablecida. Es decir, el hombre debe crearlos a costa de grandes esfuerzos y mediante la crítica permanente de sus ilusiones y sus alienaciones. Y aquí te está dando a entender que tú puedes luchar contra los ídolos, pero es que los ídolos, si Dios no te da no solo la revelación, sino la gracia para luchar y combatirlos, pues la armonía, la estabilidad psicológica y la experiencia real y verdadera religiosa puede ser al final, pues es un reino de taifas, puede ser un simulacro, puede ser un verdadero espejismo en el desierto de este mundo, ¿no?
porque tantas veces entrará el error, entrará la soberbia del espíritu humano, la impaciencia, las ilusiones, los sueños vanos, y etcétera, ¿no? Las alienaciones de todo tipo. Y por lo tanto, ahí dentro de la psicología vamos a ver también esto, ¿no? Que aunque tengamos por un lado el aviso de Dios de que las idolatrías no es algo que le corresponda, que esté dentro del ámbito de la experiencia religiosa, por otro lado te dice la psicología dinámica que tú como hombre y yo como criatura no somos capaces, capax dei, no somos capaces de Dios no solo en tanto de verlo, reconocerlo, de sentirlo, de querer buscarlo y tenerlo y encontrarte con él, no, sino de seguirlo realmente con una experiencia religiosa fiable, estable, serena, madura, adulta, cristiana, ¿no? Integral, ¿no? Una fe íntegra y una piedad sincera. Para esto necesitas que Dios mismo te revele y que Dios mismo te dé la gracia. Pero esta doble referencia al judaísmo y a la psicología dinámica sí nos autoriza, dice, a considerar la actitud religiosa como la realización de la religiosidad auténtica. Es decir, que necesitamos tanto de estas dobles referencias también para crecer en un espíritu religioso verdadero. Es decir, que por un lado está claramente la enseñanza teológica del pueblo, de toda la tradición judeocristiana, pero por otro lado también la psicología dinámica nos dice que se requiere de grandes esfuerzos, ¿no? Para que esa armonía y esa experiencia religiosa sea verdadera. En este trabajo nos dedicaremos a explicitar los elementos y las tensiones internas que constituyen la actitud religiosa. Después de una definición de dimensiones del ser humano, sí, del término psicológico de actitud, ojo, veremos cómo este se organiza según las tres dimensiones del ser humano, que es el tiempo vivido, importantísimo decir el pasado, el compromiso en las realidades terrestres y las relaciones entre persona y sociedad. Estos tres elementos fundamentales para hablar de lo que sería una integridad dentro de la experiencia religiosa, de saber por qué tú eres creyente y qué tipo de creyente eres y si realmente estás siendo un buen creyente, ¿no? Porque siempre la autoimagen y la autorreferencia que nos hacemos de nosotros mismos siempre es megalómana, siempre tiende a ser mayor, ¿no? Algunos, bueno, cuando tienes baja autoestima a lo bestia y tienes una depresión de caballo, quizá no, pero casi siempre nos miramos mucho mejor de lo que somos, ¿no? Y menos mal que Dios siempre intenta vernos mejor de como nosotros realmente somos, ¿no? Las dos cosas confluyen en el tiempo, dado pues que somos naturaleza caída por el pecado original y por otro lado el Señor tiene siempre esa mirada de misericordia y compasión hacia nosotros. Pero en este aspecto vamos a definir, por lo tanto, en términos psicológicos lo que significa actitud religiosa, ¿no? En italiano será algo parecido como atellamiento, ¿no? La disposición, la actitud, ¿no? Para hacer, para realizar, el faber, ¿no? La realización de las obras, realmente, ¿no? La fe sin obras no es fe, o sea, no es nada, ¿no? Carta de Santiago Apóstol. Bueno, pues y al mismo tiempo en estas tres dimensiones del ser humano, que es importante, el tiempo vivido, el tema del pasado, el compromiso en las realidades terrestres, es decir, nunca te puedes separar una experiencia religiosa verdadera de la realidad presente que tú vives con tus coetáneos en tu tiempo, y las relaciones entre persona y sociedad. Es decir, qué tipo de relaciones puedes tener siempre como ser único y repetible en la historia que quieres vivir y tener relaciones con la sociedad, pero ojo, al ser persona religiosa, ¿qué te diferencia o qué tiene que remarcarse o identificarse en ti? ¿Cuál es tu, vamos a decir, tu marca, tu impronta, tu código de barras religioso para que la sociedad entienda que puede haber relaciones estables, duraderas, educadas, respetables en muchos aspectos, pero en otros muchos aspectos no. No vas a conciliarte jamás, ¿no? Con aspectos sociales o culturales de tu tiempo porque precisamente eres un hombre, una persona religiosa y no tienes que ceder en absoluto jamás, ¿no? A ningún principio que vaya en contra, ¿no? De tus miembros religiosos, de tu experiencia religiosa. Por lo tanto, es lo más grande que existe, la experiencia religiosa. Por eso quiero tratar este tema, porque uno entendiendo estas cosas y dándole como una base, después puedes también acercarte, por supuesto, siempre a la Sagrada Escritura, a los sacramentos, como digo, a la vida de la oración intensa, espiritual, pero tener conceptos y, vamos a decir, armar, ¿no? O ordenar el armario o el cajón desastre que tantas veces tenemos en la mente para dar sentido y significado
a tu experiencia religiosa, pues creo que es algo muy valioso que tenemos que tener muy en cuenta para poder crecer y madurar en la fe. Porque muchas veces lo que pasa es que nos bloqueamos y te quedas ahí y estás haciendo lo mismo que hacías hace 20 años, o hace 30, o hace 40, o que crees que estás ya en un camino, ya te crees llegado, ¿no? Casi a la cima, dices, guau, ya lo sé todo, ya me lo sé todo, ya... y eres un imberbe todavía, ¿no? Eres un gusanito de Jacob, ¿no? Para comparar todavía todo lo que Dios tiene pensado darte, ¿no? Y todo lo que Dios tiene pensado ofrecerte en conocimiento, en virtud, en fuerza para tu vida, por todas las experiencias que todavía tienes que vivir en este mundo, en este tiempo que Dios te ha dado. Bueno, pues la actitud religiosa, en efecto, reinterpreta el pasado en función del futuro, precioso, o sea, precioso, ¿no? Es como el alfa y la omega de tu propia vida, o sea, el pasado en función del futuro. Esto es una experiencia, ¿no?, religiosa real, actitud religiosa, y diferencia los valores humanos para reunificarlos en el nivel religioso. Es decir, coge todo lo bueno que hay en el ser humano, esa naturaleza que hemos dicho, que aunque caída es naturaleza creada por Dios y por lo tanto con la impronta divina, tiene la imagen y la semejanza de Dios, que es anterior a la caída, que es anterior al pecado original, que es anterior al pecado venial, a la ruptura de la amistad con Dios, y por lo tanto Dios siempre está apostando por nosotros y con nosotros para realzarnos, para levantarnos, para que de nuevo retomemos el camino de la imagen y de la semejanza de Dios, temática por otro tanto que el Papa Francisco I ha insistido por activa y por pasiva, tantísimo junto con tantas conferencias, obispos en la actualidad, porque es un tema fundamental. Si tú la teología antropológica o la antropología teológica no la tienes asentada bien en esta imago Dei, imagen y semejanza de Dios, después vas a desbarrar en lo siguiente, en la historia salutis, en la historia de la salvación, en la interpretación de los signos. Vas a desbarrar, te vas a equivocar y vas a salir escaldado precisamente de tu soberbia, de tu falta de fe. Entonces, esa antropología teológica nos tiene que llevar al buen camino, como digo, de reconocer que la impronta, la imagen de Dios está en nosotros y que su deseo de que nuestra semejanza se desarrolle bien hasta ser adultos en Cristo Jesús, pues es lo que nos llevará también a interpretar bien los signos religiosos en nuestra vida, en nuestra experiencia personal, desde la teología de la gracia, ¿no? Entonces todo será un camino que fluye, que fluye, que fluye y que salta hasta la vida eterna. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Bueno, y realizando una síntesis entre el devenir personal y la solidaridad social. Es decir, el pasado, el presente, el futuro. El tema de que todos los valores humanos de nuestra humanidad van a ser reunificados, es decir, como condensados, van a ir volcándose poco a poco en el nivel religioso, que es lo más, es la cúspide de nuestra mente y de nuestro corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu corazón. Y ahí también estará realizando la síntesis entre el devenir personal y la solidaridad social. Es decir, la religión te va a implicar y te va a complicar muchas veces para que esa solidaridad social te implique, ese reinado social de Cristo personalmente te implique y te complique la vida, ¿no? Porque ahí habrá una prueba más, un signo más de que hay una experiencia religiosa verdadera. Y un tercer apartado, examinaremos el hecho psicológico de la conversión religiosa. Fantástico este apartado que llegará dentro de días y días o meses, cuando Dios quiera lo haré, Dios mediante, pero desde luego estamos solo en la introducción y fijaros, ya llevamos casi una hora, yo creo, que desde el punto de vista de la psicología de la religión representa un fenómeno privilegiado, en el sentido de permitirnos observar claramente cómo la actitud religiosa puede definirse a través de las experiencias y las resistencias. Es impresionante, ¿no? La conversión religiosa, que es un fenómeno privilegiado, tiene que ver claramente con la actitud religiosa y se define a través de experiencias concretas, por lo tanto, y también de resistencias. Es decir, que sería como, imagínate, Dios te llama, Dios te invita, Dios te da signos y tú, sin embargo, te quedas, repeles, no interpretas bien, huyes, te escondes, ¿no? Como han hecho los profetas a lo largo de los tiempos, hasta que el Señor mismo los ha cogido, ¿no? Ya por mano y ha dicho, venid, venga, no tengáis miedo, ¿no? Nolite timere, ego vici mundum, yo he vencido al mundo, Cristo ha vencido al mundo, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, Él está con nosotros. Entonces no puedes resistirte ante el Señor, pero en tu camino de conversión religiosa,
le resistes y cuánto le resistes. ¿Cuántos hombres han sentido su vocación con 12 años y jamás le han dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Con 13, con 14 años, es decir, ¿cuántas experiencias de vocaciones frustradas? ¿Cuántas experiencias de personas que han tenido miedo al compromiso con otra persona para casarse, para formar una familia, simplemente por estas resistencias? Porque no han sabido interpretar de forma religiosa, espiritual, con toda la intensidad y con todo el misterio que supone una vocación divina, como es el matrimonio, como es el orden sagrado, como es la vida consagrada, no han sabido interpretar estos signos de forma adecuada y han resistido, ¿no? Entonces han tenido experiencias religiosas, pero no han sabido continuarlas, no han sabido darles forma, no han sabido tener esa fortaleza, ¿no? En su psique. Quizá por eso, porque muchas veces no han recibido el acompañamiento o han tenido antitestimonios alrededor que les han influido demasiado, les han condicionado excesivamente, pero Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que te ha dado a ti. Y experiencias te va a dar, como decimos aquí en España, por un tubo. Te va a dar por un tubo experiencias. Dios a todo el mundo, de forma infalible y de forma, diría, diaria, te da experiencias de que existe, de que está a tu lado. Y te hace gestos, signos, guiños de ojo y a veces te da hasta collejas. O te tiene que tirar del caballo y te deslumbra como a San Pablo para dejarte ciego y mudo porque lo necesitas. Pero toda la experiencia de la vida, de este desierto que al final es un vergel en el paraíso divino, ya es una experiencia misma de que Dios te acompaña siempre. Pero que nuestras resistencias, nuestra psique, hace que también esta conversión religiosa se dé siempre a medias, se dé parcialmente, se dé de forma sesgada, porque está el egoísmo, el miedo, la voluptuosidad, la paranoia, la tristeza, están esas radix malorum, esas raíces del mal en nosotros que pervierten, ¿no?, la acción de Dios y lo que Dios le gustaría hacer contigo. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. Tenemos miedo realmente de comprometernos y de lanzarnos a la aventura, de consagrarnos a Dios con los signos y con la escuela y con la maestría que Dios nos pide. Es decir, seguir a Jesucristo, seguir al Maestro y hacerlo según su Espíritu Santo, según el Espíritu Santo que se nos ha dado, que es quien nos lleva a la verdad plena de Cristo y de Dios Padre. Bueno, en el cuarto apartado, en fin, examinaremos la tensión profunda que enfrenta la autonomía humana y el asentimiento religioso, convergiendo por último todos los análisis anteriormente realizados en la paradoja y la antinomia, es decir, no hay ley posible para esto. Fíjate que hay ley divina, hay ley natural, hay leyes de la gracia divina santificante, pero en ese sentido, antinomía en la que se anudan los problemas esenciales de la actitud religiosa. Te está dando a entender aquí el mundo de la psicología, que analiza la psicología religiosa, que en todo momento y en todo lugar, velad y orad para no caer en tentación. Velad y orad para no caer en tentación. Y nunca te ocupes de ser fariseo, nunca te empeñes en ser un fariseo, porque lo que haces es degradar la experiencia religiosa, idolatrizando una falsa experiencia religiosa, convirtiendo tu falsa experiencia religiosa en ídolo. Esto es lo que le pasa a todo el mundo de los sedevacantes, a todo el mundo de los actuales iluminados montanistas, ¿no? César para Jesucristo, Arturo periodista católico, esto aquí en España, Vicente Montesinos, tal, y todos los demás en América, al otro lado del charco. O sea, les pasa que su experiencia religiosa personal se piensan que está iluminada de forma especial cuando no están. Desde un corazón convertido a Dios nuestro Señor, ¿no?, realizando según sus planes y según la mente de Cristo, ¿no?, realizando esa correspondencia en el verdadero amor. Se están confundiendo de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque están idolatrizando su propia experiencia religiosa, cuando una verdadera experiencia religiosa, lo veremos, tiene que converger no en una autonomía humana, es decir, que yo soy autónomo siempre, sino que yo soy heterónomo. Yo voy a seguir la ley de Dios en tanto y en cuanto yo cada día me esfuerzo por seguirla. Es decir, tiene que haber una voluntad clara y preclara, una determinación determinada en seguir la voluntad de Dios y no seguir la mía. En realizar que la vida verdadera de Dios se cumpla en mí. Su vocación se cumpla, la vocación que Él ha pensado para mí se cumpla en mí, pero que no sea yo el que pongo, ¿no?, el que quito, el que digo dónde tiene que sembrar, dónde tiene que poner, dónde tiene que colocar, ¿no?, el que yo juzgue al Papa, al Colegio de Cardenales, que me atreva yo a ser ahora el nuevo decano
de la facultad de canónica, o sea, de derecho canónico en las redes, ¿no? Al final es todo una gran tragedia, ¿eh? Es una gran tragedia porque te está hablando de eso, de que todos los análisis, la paradoja ¿cuál es? Que tú eres responsable en último término de que tu experiencia religiosa sea verdadera y por lo tanto de que tu actitud religiosa sea verdadera, sea auténtica. Y para esto tienes que estar en la obediencia de la fe, tienes que estar en la comunión plena con toda la iglesia y tienes que ser de Cristo. Y ese problema esencial no te lo vas a quitar hasta que mueras, hasta que el Señor te llame. Es decir, pero que te pide confesado, quiere decir, velad y orad para no caer en la tentación de pensar que cada día no tienes que pedir la gracia de seguir siendo cristiano y de no caer, ¿no? De no caer en tentación. Porque ese es el Padre Nuestro, es la gran oración que Cristo nos enseñó. Bajo el signo de su cruz, ¿no? Y con las armaduras de su amor, que son todos los sacramentos, su palabra interpretada magisterialmente por la Santa Iglesia, y el respeto y la veneración que debemos a los superiores religiosos, especialmente al Papa, a los obispos, etc. Bueno, pues viva Cristo Rey, hasta aquí la introducción, seguiremos el próximo día. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendigan, nos sigan bendiciendo cada día con todo su amor infinito para realizar de nuestras vidas pues esas obras de misericordia, esas obras de amor que al final son las que harán que nuestra experiencia religiosa y nuestra vida cristiana sea cada día más plena. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Hasta pronto.